Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase acá en Puntaje Nacional. Una nueva clase de historia. Vamos a empezar con lo que es historia de Chile, que están varios bien emocionados por esto. Es largo, es harta materia, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que alcancemos a ver todo. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar entonces con persistencia de los pueblos y las culturas indígenas. ¿Ya, chiquillos? Eh, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que estén aquí, los que se van yendo, que no les sirve nuestra clase de historia para sus propósitos de la PSU. Pero aquí estamos, los que... eh, los que hacemos los que vamos a dar historia. ¿Sí? Ya. ¿Me ven todos? Estoy con un poquito de... haciendo algunos ajustes. Ya. Entonces, hola chiquillo, Estrella, Pablo, el Eric, Iván, Sebastián, todos ya nos conocemos ya, o yo los ubico de nombre por lo menos. Vamos a empezar entonces con, con esto. ¿Ya? Bueno, para los que están preguntando, todas las clases anteriores están en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, ahí las pueden buscar. Eh, para que puedan revisar lo que hemos visto antes y no estemos, digamos, atrasando las clases de repente por contenidos que no recordamos y que ya hemos visto. ¿Ya? Hay algunos que se cambiaron el nombre por ahí. Hola Rocío, Margaret, Esteban dice que se cambió el nombre. ¿Ya? Ankoku, ¿sí? Que son los mismos que estamos siempre. Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces. Tenemos que comprender, antes de hablar de la llegada de los españoles al territorio que hoy conforma Chile, tenemos que entender que aquí habían personas, o sea, existían grupos humanos muy diversos y muy amplios que estaban en diferentes estados de evolución en nuestro país. O sea, cuando la gente de repente dice los españoles descubrieron América, no, porque América ya estaba descubierta, había gente que vivía en estos lugares, se descubrió como un nuevo territorio que era ajeno a los europeos. Pero la gente que vivía acá ya sabía que estaba acá, se presentaba diferente, habían algunas civilizaciones, otros pueblos menos avanzados, menos desarrollados, pero existían muchos grupos humanos, ¿ya? En todo el largo territorio que hoy día conocemos como Chile. En esa época no era Chile, no había ni luces aún, ¿ya? Entonces, eh, bueno, ahí podríamos remontarnos a hablar sobre las teorías de poblamiento, pero no entra en la PSU, a pesar de que son muy interesantes. Hay varias teorías diferentes que ustedes pueden investigar. Tenemos la del estrecho de Bering, que es como la más aceptada de cierta forma. Hay otras teorías que establecen que los seres humanos como que se desarrollaron al mismo tiempo en diferentes lugares, no necesariamente que emigraron. Pero eso hace muchísimos millones de años atrás. Y ahora vamos a centrarnos en prehispánico, antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué no decimos precolombinos para el caso chileno? Porque Colón nunca llegó a Chile, ¿ya? Por eso hablamos de pueblos prehispánicos, son antes de los españoles, ¿ya? Entonces, como yo les decía, estos pueblos estaban en diferentes estados evolutivos, que estos estados se miden de acuerdo a las actividades y las características culturales de los grupos, ¿ya? Vamos a encontrar como dos estados evolutivos que van a ser los característicos acá en el territorio que hoy conocemos como Chile, ¿ya? En primer lugar van a estar los pueblos preagroalfareros, que esto es antes de la llegada de los españoles, por lo tanto alrededor de 1400, 1500, más o menos, para los que preguntan la fecha, que no son tan relevantes, chiquillos. Acordemos que yo les he dicho que la fecha no es tan obligación aprendérsela, pero más o menos alrededor de eso, alrededor del siglo XVI, por ahí, ¿ya? Siglo XV, a finales del XV, principio del XVI.
Entonces, tenemos a los pueblos preagroalfareros, ¿ya? Este estado es considerado un estado arcaico. ¿Por qué? Arcaico quiere decir así como, a ver, para ponerles un ejemplo facilito, arcaico es algo antiguo, ¿ya? Algo como no muy desarrollado. Entonces se considera así porque ellos eran bandas nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Tienen que tenerlo más que sabido, pero lo vamos a recordar de todas maneras. Los pueblos nómades, las bandas nómadas, eran aquellas que se trasladaban de un lugar a otro en busca de sustento para ellos poder vivir. ¿Ya? ¿Qué pasaba con estos pueblos? Dentro de los preagroalfareros tenemos dos tipos, que son los pueblos pescadores, que son considerados los nómadas del mar, porque ellos vivían en las costas de nuestro país, de lo que hoy día es Chile, cazaban guanacos no, me confundí. Ellos vivían en las costas y se dedicaban a la extracción de peces, a la extracción de moluscos, de mariscos, de algas, de todas las riquezas que el mar les podía entregar. ¿Ya? Pero ellos se iban trasladando, no estaban asentados en un lugar fijo, se movían dependiendo de si en un lugar había más o menos em, elementos que ellos pudieran extraer, ¿ya? Y al mismo tiempo tenemos a los que también están dentro de los preagroalfareros, tenemos a los pueblos cazadores y recolectores, y estos son considerados entonces los nómadas de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos cazaban guanacos, recolectaban frutos, recolectaban raíces, pero cuando se acababan en un sitio se tenían que trasladar a otro para poder acceder a estos elementos vitales para su subsistencia, ¿ya? Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que los pueblos preagroalfareros eran pueblos principalmente nómadas que no tenían un desarrollo muy avanzado en respecto a su relación económica y con la tierra, no económica de plata, pero sí de su relación en lo que ellos, digamos, las actividades que se desempeñaban, ¿ya? Tenemos también pueblos agroalfareros y agricultores, que son pueblos que encontramos en un estado más avanzado que los pueblos pre-agroalfareros. Por eso son pre-chiquillos, porque son antes, ¿ya? Y los agroalfareros y los agricultores, a diferencia de los anteriores, van a ser pueblos sedentarios. Ellos se van a dedicar a la agricultura y esto es importante, chiquillos, porque al dedicarse a la agricultura y a la domesticación de animales, ellos pueden establecerse en un lugar. ¿Ya? O sea, ellos ya no llegan solamente y sacan, no sé, pues, raíces, frutos, sino que se dedican, se dedican a trabajar el lugar para que después de sacar estos frutos, estos vuelvan a crecer. ¿Ya? Trabajan con la domesticación de animales también, porque mantienen otro tipo de relación con el animal. Ya van a poder sacar la lana de los animales. Al mismo tiempo también los van a comer cuando sea necesario, pero tienen otro tipo de relación. Ya no llegan a un lugar, arrasan y se van, sino que se establecen en un lugar determinado, ¿ya? Vamos a tener dos también dentro de los agroalfareros y los agricultores, como el mismo nombre lo dice. Primero son los agroalfareros, ¿ya? Que ellos están ubicados en lo que hoy conocemos como el norte grande y el norte chico de nuestro país. ¿Ya? Y ellos desarrollaron la técnica de canales y de regadío. O sea, esto les permitía a ellos poder regarle los lugares donde ellos desarrollaban la agricultura y al mismo tiempo la alfarería, que tiene que ver con todo este desarrollo ustedes han visto, no sé, de los diaguitas, han visto, yo creo, más de alguna foto, alguna vez han ido a un museo, han visto las cerámicas que ellos realizaban, que ellos desarrollaban. Y eso se les permite también al estar establecidos en un lugar. Un pueblo que tiene que estarse moviendo constantemente no tiene la oportunidad de desarrollar este otro tipo, digamos, de actividades que son principalmente como las alfareras. ¿Ya? Ellos, ¿qué pasa? Los pueblos del norte estuvieron relacionados directamente con los incas, quienes venían, digamos, cuyo imperio se extendió hacia el norte de nuestro país y a través de eso ellos lograban, digamos, traspasar la organización política que tenían los incas a estos pueblos. Por lo tanto, los incas muchas veces mandaban lo que nosotros conocemos, que ustedes tienen que haber visto en algún momento, como los mitimae, que son estos como número de incas que se establecen en estos lugares para poder asegurar la lealtad al inca, digamos. ¿Ya?
para que quede como claro, y a través de la relación con ellos, ellos lograron esta organización política que los otros pueblos no tenían, ¿ya? Los otros pueblos también, vamos a ver de más al sur, no poseen este tipo de organización, porque la influencia inca no llegó hasta hacia tan al sur, producto de los mismos mapuches que vamos a ver después con los españoles, ¿ya? Otro tipo, los otros pueblos son los agricultores y ellos están ubicados en la zona centro y sur, que relacionaron técnicas también de cultivo y de regadío, pero ellos no tuvieron esta influencia, como les decía yo, de los incas que sí tuvieron los pueblos del norte, ¿ya? Entonces, nosotros este es nuestro país, en lo que hoy día conocemos como Chile, que es lo que está aquí, este mapita, ¿ya? Y en la zona norte nosotros vamos a encontrar, bueno, y ustedes pueden ver por colores, podemos encontrar lo que son, pero aquí no está Chile entero. Mire, me acabo de dar cuenta. Bueno, esta es la mitad de Chile para abajo, no me fijé que no estaba al norte, pero en el norte podemos encontrar a los changos, los aymaras, los atacameños y los diaguitas, que van a ser los pueblos principales. En el centro sur tenemos a los mapuches, que están los picunches, los huilliches, los pehuenches y los cuncos. Lo que tiene en común, digamos, los pueblos, los grupos humanos de la zona centro, es que también no eran solamente, estaban ubicados solamente en este sector. Los mapuches también estaban ubicados hacia Argentina, ¿ya? Y en la zona austral ya tenemos los pueblos que serían los tehuelches, como los conocemos nosotros, pero ellos se llaman Aoniquén. Tenemos los Selknam, que son los Onas, los Yámanas, que son los Yaganes, los Cahuéscar, que son los Alacalufe, y los Chonos, ¿ya? Esos son los pueblos que, digamos, de los que se tiene vestigio, y los que se han estudiado hoy en día, ya a lo largo de la historia. La mayoría de estos pueblos lamentablemente está extinto, debido principalmente a la acción no tanto de los españoles en el sur, porque ellos no alcanzaron a llegar al sur, pero sí de otros grupos de colones de otros lugares de Europa que llegaron y consideraban que el modo de vida de estos asentamientos, de estos grupos humanos, no era digno de la civilización, por lo tanto los cazaron, los aniquilaron, principalmente los colonos europeos, como dice Sebastián. Han desaparecido la mayoría de estos pueblos del sur, también, digamos, estableciéndose en la teoría, porque Darwin vino en algún momento a Chile, a la zona austral, y consideró que estos pueblos no estaban en un estado evolutivo, y a través de la teoría digamos, de la supremacía de la especie más fuerte, se fueron aniquilando. Algunas veces los llevaron a museos en Europa para mostrar cómo la gente vivía, ¿ya? Pero en este momento eran pueblos que vivían acá, que estaban ubicados en este sector. No quedan solamente mapuches, quedan todavía aymaras, quedan algunos pehuenches, como dicen por ahí, pero el grupo mayoritario de las etnias chilenas los componen los mapuches, ¿ya? Para que avancemos. Ya, ¿qué va a pasar entonces? Eso es lo que estaba pasando antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Y vamos a ver entonces qué pasa cuando se descubre Chile y la posterior conquista. Después vamos a ver la relación con los indígenas en el territorio y ojalá que alcancemos a ver lo que es la colonia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quién descubre Chile? Esto lo vamos a ver rapidito porque también lo tienen que haber visto y es, digamos, más anecdótico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Bueno, don Diego de Almagro, es quien descubre, digamos, quien llega, descubre, vamos a decirlo entre comillas, chiquillos, acuérdense que no es que hayan descubierto, sino que para la mirada europea sí fue descubierto, ¿ya? Pero previamente ya había gente aquí. Entonces, Diego de Almagro llega acá, él estaba en Perú, y ahí a él, por ayudar a la conquista del Perú, del territorio del virreinato del Perú, se le regalan las tierras que están hacia el sur. ¿Qué decide Almagro? Entonces Almagro va a buscarlo, va a buscar estos territorios esperando que existiera la misma riqueza que existían en Perú. Nosotros sabemos que Perú es muy es muy rico en oro en esta época, en minerales preciosos. Y Almagro piensa que con Pizarro tenía una rivalidad Almagro, que al principio era su amigo, pero después se llevaban súper mal.
cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué hace Almagro? Decide venir a conquistar estos territorios que se supone que le pertenecen y, y venía entonces a los territorios que conforman Chile. Oh, puse Chile, me salté una L, ¿ya? Almagro entonces va a venir con aproximadamente 500 españoles, viene con 100 negros y más de 10.000 indios, a los que llamaban yanaconas porque eran indios que... eran indios que estaban al servicio de los españoles que habían sido previamente sometidos y ellos venían, digamos, más que nada como, entre comillas, burros de carga. Los traían transportando las armas, la ropa, los víveres y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y los 500 españoles eran los soldados que venían acompañando a Diego de Almagro, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces Almagro empieza a acercarse y viene por la cordillera. Entonces nosotros sabemos que la cordillera es un clima muy... es inclemente, la nieve, el frío. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente o sea, las personas que venían con Almagro, muchos van a morir debido a la poca experiencia, a la nula preparación que tenían para un viaje de estas características. Eh, y entonces, hay, como cuenta la leyenda urbana, que, no sé, pues a la gente que venía con Almagro de repente se le congelaban los dedos de los pies y se sacaban los zapatos y salían con los dedos. Digamos, son cosas que se cuentan, ya a través del frío y cómo, digamos, cómo se congelaban. Pero no vamos a ahondar en el viaje que hace Almagro, porque todos sabemos, me parece por sus comentarios, que Almagro viene por la cordillera y se muere de frío. Y cuando llega, digamos, acá a Chile, llega al lugar que hoy es Copiapó, con la hueste que ya no quedaba nada de lo que había partido, pues quedan más o menos 240 españoles, que es la mitad, y solamente de los 10.000 yanaconas que él traía, quedan más o menos 1.500, porque los que no murieron se fueron arrancando a través de lo que estaba sucediendo. Algunos otros les robaron la ropa y se iban, digamos, dejaron a Almagro solo en el viaje que tenía, digamos, en su locura. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Almagro va a encontrarse acá en Chile, lo que hoy día es Chile, y va a encontrar que no hay riqueza como le habían dicho que habían acá en estos territorios. No encuentra oro, no encuentra los metales preciosos que habían acá, pero igual de él dice, pucha, a lo mejor aquí no hay, entonces voy a mandar a alguien a que explore el sur. Entonces él va a mandar un emisario hacia el sur que llega, empieza a avanzar y él más o menos, o sea, esto en el año 1536, van a encontrarse por primera vez con los mapuches. El enviado de Diego de Almagro, Diego de Almagro se quedó en Copiapó, más o menos, en el norte, envía entonces a Gómez de Alvarado. Él es derrotado por los mapuches, con quienes se encuentran por primera vez en un lugar que se llamaba Reino Huelén. ¿Ya? Entonces van a presentar la lucha y resistencia en este lugar. ¿Qué va a pasar entonces? Gómez de Alvarado se va a devolver a donde está Diego de Almagro y le va a decir, no, ¿sabe qué? No, no tenemos nada que hacer allá en el sur, no hay riquezas tampoco y los naturales son muy peligrosos, son belicosos, entonces no podemos estar y se devuelven, ¿ya? Entonces Almagro se va a devolver a Perú, digamos bien frustrado por no encontrar lo que él esperaba encontrar acá y... ¿qué va a hacer? Va a intentar recuperar la ciudad de Cusco, que está en manos del hermano de Pizarro. Entonces se va a producir, digamos, estas rencillas y va a ser apresado y asesinado por los pizarristas, que eran las personas que estaban a favor de Pizarro. Y los terrenos que correspondían entonces a Diego de Almagro son entregados a Pedro de Valdivia. ¿Ya? A ver, Reino Huelén es la primera batalla que ocurre entre españoles e indígenas en tierras chilenas, ¿ya? Va a ser en un lugar que es llamado Reino Huelén y ahí ellos se van a enfrentar, ¿ya? A ver, acá Estrella me pregunta si es una guerra civil. No es una guerra civil porque una guerra civil tiene otras características que vamos a ver más adelante cuando pasemos las guerras civiles que vivimos en nuestra historia, pero no califica lo que sucede en Perú como una guerra civil. Es una batallas, rencillas por el poder, digamos, pero guerra civil no es, ¿ya? Entonces,
Avancemos. ¿Qué va a pasar? A Pedro de Valdivia se le van a entregar estos territorios, estos terrenos, y él va a venir igual. O sea, todos les van a decir, no, pero no vayas, y Diego de Almagro fracasó, y Pedro de Valdivia le dice, no importa, yo quiero ser famoso. O sea, no famoso como hoy en día se entiende la fama, chiquillo. Él quería, digamos, trascender en la historia, dejar su nombre guardado, que su nombre quedara recordado para siempre, ¿ya? Entonces él dice, no importa, voy a ir, y se dirige entonces hacia las tierras de acá. Eh, Viene con un grupo súper chiquitito porque muchos españoles estaban, digamos, en contra de venir por lo que había contado Diego de Almagro, que había sucedido, que no había riqueza, que era un viaje muy inclemente. Entonces él viene con poca gente, pero viene para acá. Entonces va a venir a través del desierto, no va a atravesar la cordillera, ¿ya? Y a pesar de que el desierto también es muy árido, es complejo de cruzar, va a ser menos complejo que lo que es la cordillera, ¿ya? Entonces, él va a llegar al actual valle, que hoy en día es Coquimbo, y va a encontrar también resistencia indígena, pero va a seguir avanzando hacia el sur, los va a derrotar, va a seguir avanzando hacia el sur, y llega al Valle del Mapocho, donde él mira y dice, oh, pero qué, digamos que fértiles estas tierras, hay digamos, un río que baña los lugares, tenemos acceso a agua, no sé, pues tenemos vegetación. Entonces él se queda acá en el Valle del Mapocho y entonces va a decidir formar la primera ciudad en los territorios de acá. Ya entonces, el 12 de febrero de 1541, Valdivia va a fundar lo que es Santiago del Nuevo Extremo, la que hoy día es Santiago, la capital de nuestro país. ¿Ya? Y era bien chiquitita, es lo que hoy día es como el casco histórico de Santiago, los que lo conozcan. Eh, no, pues chiquillo, aquí el Mapocho no era lo que es hoy día, era un río, eh, era un gran río. O sea, el Mapocho es un brazo del Maipo, chiquillos, pero así todo era muy caudaloso, tenía las características de un río, no como lo que hay, lo que tenemos hoy en día, que ha sido también por la destrucción de la naturaleza por parte del hombre, ¿ya? Entonces, lo que funda Valdivia era un Santiago chiquitito, ¿ya? O sea, lo que vivía es el casco histórico. Entonces, esto va a tener como límites el Cerro Huelén, que hoy día conocemos como el Cerro Santa Lucía, el río Mapocho, que estaba hacia el norte, o sea, si ustedes se fijan era chiquitito, eh, y al sur otro brazo del Mapocho, que hoy día es la Alameda. O sea, donde está la Alameda, los que conozcan la Alameda o sea, saben más o menos entonces la distancia que hay, que era muy, muy pequeña. Ya era el casco histórico nomás de lo que es Santiago. Ya, entonces, vamos a avanzar. ¿Qué va a pasar? Después de fundar Santiago, Pedro de Valdivia dice, ya, o sea, cuando él funda Santiago, expulsa a todos los grupos humanos, em, expulsa a los grupos humanos que existían previamente a su llegada a lo que es este territorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a expulsar a todos los indígenas y a todos los que vivían, digamos, antes de la llegada de ellos, hacia al otro lado del Mapocho, que después que es un lugar que es conocido como La Chimba. Hoy en día también se le dice La Chimba a las comunas que están a ese lado, que más o menos son Recoleta, por ahí, el otro lado del río. Ya después de atravesando el río, era como ahí era donde vivían los indígenas y los grupos previos y digamos los españoles se habían asentado en lo que hoy día es el casco histórico. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Valdivia va a empezar a fundar ciudades como loco, va a fundar muchas ciudades. ¿Por qué? Esto quiero que les quede claro, chiquillos, porque a través de la fundación de ciudades es que se permite y se puede establecer la consolidación del dominio español. ¿Ya? Ellos a través de la formación de estas ciudades van a sentarse aquí, van a empezar a vivir gente y va a decir, ya, este territorio ahora son españoles, ya no son territorios de los naturales. ¿Ya? Entonces las ciudades que van a fundar van a ser La Serena, Los Confines, Concepción, La Imperial, Valdivia, por Pedro de Valdivia, no, tenía poquito ego Valdivia, y Villarrica, ¿ya? Y también van a formar o sea, cuando ellos fundan ciudades, no es que lleguen y digan, oh, voy a fundar una ciudad, sí, no, se les presenta mucha resistencia indígena frente a
a la fundación de estas ciudades. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Al mismo tiempo que van a fundar ciudades, también van a establecer fuertes, ¿ya? Y los fuertes más conocidos entonces van a ser los de Quillota, Copiapó, Arauco, Tucapel y Purén, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez al sur, los que vivan allá en el sur. En Purén todavía están los fuertes, eh, para que los que los quieran ir a visitar, porque es como mágico cuando uno está ahí, ¿ya? Es bien, es bien compleja la situación que uno vive en esos lugares. O sea, no sé, para mí, que soy profesora de historia, para mí estar ahí fue como súper mágico, no sé. Pero los que quieran ir, los que vivan cerca, ahí por Temuco, por esos lugares, pueden ir a visitar también, chiquillos. La historia no solo la vemos en los libros, también la podemos ver. Lo mismo la gente que vive acá en Santiago también puede ir a recorrer el casco histórico y darse un tiempo, de repente no es mucho, paseando por Santiago y van a encontrar un montón de situaciones que vale la pena conocer, recorrer y, digamos, revivir, imaginarse de repente. Pueden hacer el ejercicio si es que quieren, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar los españoles, se van a establecer en estos territorios y eso va a tener muchas consecuencias para los grupos humanos que habitaban el sector, ¿ya? O sea, los españoles van a llegar acá y se calcula, o sea, aquí hay diferencia entre un historiador y otro, pero aproximadamente se cree que antes de la llegada de los españoles, en el territorio que hoy compone Chile, habían entre 800.000 y 1.000.000 de personas que habitaban acá. Y después del proceso de conquista van a sobrevivir solamente 200.000 personas. O sea, ustedes se van a fijar que lo que hace el español al instalarse en los territorios americanos, territorios de América, es básicamente un asesinato desmedido y un abuso de los indígenas que existían previamente, ¿ya? Entonces, para que más o menos calculen, acá hay una tablita que está en el libro de segundo medio de que le entregaron a ustedes, si alguno lo tiene por ahí, no sé, lo pueden revisar, ¿ya? Y más o menos les explica cómo se va moviendo la población, ¿ya? Cómo va fíjense, en 1540 más o menos era 1.000.000 de indios rebelados, esto según Rolando Mellafe, que es un historiador, ¿ya? Ustedes pueden, si quieren, lo pueden consultar, más o menos 1.000.000. Después, en 1570, la primera etapa de lo que es el establecimiento de los españoles, quedan 150.000 indios rebelados. Después van a ir creciendo estos números porque los mismos indígenas van a empezar, digamos, a procrear entre sí, van a tener hijos, entonces no es como que vayan a morirse todos. Y también por el mismo tema no sé, por el mestizaje, acá le van a salir los mestizos, se fijan que van subiendo los números, ¿ya? También hay indios de paz, entonces para que ustedes más o menos vayan viendo la cantidad demográficamente cómo la llegada del español afecta a, lo- a los indígenas que vivían en territorio chileno previamente, ¿ya? Entonces, dentro de las consecuencias, en los territorios del norte, lo que van a hacer los españoles al llegar, van a someter a los indígenas y van a reducirlos a la población en poblados, ¿ya? En- De manera tal que, o sea, esto les iba a permitir entonces a los españoles tener un control menos complejo sobre los indígenas. Si tenemos a los indígenas, digamos, en todos lados y no saben dónde están, iba a ser complejo enfrentarse a cualquier tipo de resistencia, cualquier tipo de ataque. Entonces los juntan a todos en unos pueblos determinados como para tenerlos ahí controlados, ¿ya? Eso va a ser principalmente en el norte, que van a haber, digamos, problemas de establecimiento de los españoles, pero no van a ser tan grandes como lo que va a pasar em, en lo que es el sur, ¿ya? Sí, mira, acá preguntan, la disminución se debe al traslado de la cantidad de mujeres y niños indígenas, también raptaban mujeres, lo vamos a ver recién, y la matanza a gran escala también, ¿ya? O sea, aquí va a morir gente de todos lados, van a morir españoles, van a morir indígenas, pero básicamente es el español el que llega a invadir un territorio que no le pertenecía y empieza a asesinar, a establecer estas matanzas con el único afán de dominar y poder conquistar,
¿ya? Entonces, a pesar de que en el norte tuvieron ciertas complejidades, pero no tantas, en la zona central, los indígenas que habitaban acá en la zona central no van a oponer mayor resistencia al sometimiento de los españoles. Van a presentarse ciertos, no sé, inconvenientes. La ciudad de Chillos que habían sido fundadas van a tener que reconstruirse varias veces porque los indígenas venían, las atacaban para, digamos, eliminarlas, ¿ya? Estos chiquillos después de la fundación de Santiago, la fundación de Santiago en 1540, estamos hablando más o menos 1550, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces para los españoles? El mayor inconveniente no van a ser los del norte ni los del centro, sino que van a ser los indígenas que vivían en el sur, al sur del Biobío específicamente, donde tenemos a los mapuches. ¿Qué va a pasar? Los mapuches van a presentar una resistencia muy compleja y esto va a provocar entonces que los mapuches, o sea, los españoles, tengan que establecer entonces el río Biobío, como la frontera natural entre el mundo español y el mundo indígena. O sea, los españoles no logran atravesar el Biobío, ya como para que les quede claro. Nadie pudo llegar a atravesar a los españoles, como dice Sebastián, no pudieron los incas, no pudieron los españoles tampoco. Hay una canción de la Violeta Parra que les recomiendo que escuchen también, que se llama Arauco tiene una pena, que habla sobre el tema de que a los mapuches no los derrotan los incas, no los derrotan los españoles, pero después los van a derrotar los mismos chilenos, digamos, de cierta forma. Ya en el proceso que vamos a ver ahora, que se llama la pacificación, entre comillas, de la Araucanía. ¿Ya? Entonces, por el mismo hecho de que ellos no pudieron pasar por... ellos no pudieron avanzar del río Biobío, no van a tener relación ni van a tener, digamos, ningún tipo de encuentro con los indígenas del más al sur, como lo que son, dijimos delante, los Onas, los Alacalufe. Ellos no van a tener una relación con ellos, porque no van a poder avanzar más allá del Biobío. ¿Ya, chiquillo? Entonces no se produce un intercambio entre, entre los indígenas de la zona austral con los españoles. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a observar lo que es la caída demográfica principalmente y que va a producirse básicamente por los constantes enfrentamientos entre españoles e indígenas. ¿Ya? Entonces, un número importante de indígenas va a resultar muerto, también así de los españoles, pero ahora estamos hablando de las consecuencias para los indígenas de lo que es la conquista y el posterior establecimiento como colonia de los españoles acá en territorio americano, ¿ya? Entonces, van a morir mucho, una gran cantidad de indígenas. Del mismo modo, también van a llegar, los españoles van a traer enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe, enfermedades pulmonares, caries, también enfermedades venéreas. Y estas enfermedades eran enfermedades que los indígenas no conocían. Entonces, su sistema inmunológico no estaba preparado para enfrentarse a una gripe. O sea, para nosotros una gripe es como, ya sí, me quedo 2 días, no sé, un día en cama o me sueno harto nomás con el agüita, el tecito. Para nosotros una gripe no es nada, pero para los mapuches, para los indígenas en general de nuestro territorio, cuando llegan los españoles con estas enfermedades, va a producir una gran cantidad de bajas, ¿ya? Porque su sistema inmunológico no estaba preparado para este tipo de enfermedades. Lo mismo que, no sé, los españoles tenían muchas enfermedades venéreas, lo que es la sífilis, otro tipo de enfermedades que se contagiaban a través de la violación que ellos ejercían de las mujeres, y eso mismo iba mermando la población de los indígenas que habitaban acá, ¿ya? Además, entonces, de estos aspectos de lo que es digamos, la muerte de los indígenas a través de las batallas, los conflictos, lo que es digamos, las enfermedades, también va a existir las duras condiciones de trabajo, van a ser sometidos los indígenas a unas condiciones inhumanas, ya en este tiempo ni hablar de lo que era, digamos, las restricciones, las leyes laborales no existían, o sea, aquí los indígenas trabajaban de sol a sol y a veces, muchas veces más, cargando, digamos, sin descanso. Por lo tanto, esas mismas condiciones de trabajo van a provocar una caída importante en la demografía de los indígenas, ¿ya? Además de eso,
tenemos un impacto ecológico. A ver, aquí antes la llegada de los españoles va a traer entonces una nueva manera de relación entre el ser humano y la tierra. Nosotros y ustedes todos tenemos que entender que la relación que existe entre los indígenas principalmente y el medio ambiente es una relación de mucho respeto, ¿ya? Los grupos humanos que existían antes de los españoles no hacían, digamos, usufructo de la tierra, no la explotaban, sino que tenían una relación con el medio ambiente que era súper respetuosa, era una relación mutua, digamos. Ellos solamente sacaban lo que ellos necesitaban para su subsistencia y no hacían todo esto que van a empezar a hacer después los españoles, que van a empezar, digamos, a talar una cantidad increíble de lugares para poder establecer sus ciudades, van a también asesinar lo que es animales, los van a utilizar como para la venta, van a explotar para el comercio. Entonces, antes de eso, lo que hacían los pueblos indígenas era, claro, ellos probablemente sí cosechaban la tierra, sí mataban animales, pero eran solamente para su subsistencia, nunca hacían algo más, digamos, para acumular. Yo no era que llegaran y dijeran, hoy voy a acumular y acumular trigo para poder venderlo, o papas, voy a acumular muchas papas para poder venderlas, digamos, con otro afán, sino que, claro, el excedente de ellos podían hacer trueque con otros pueblos, pero nunca al nivel que empiezan a hacer los europeos que llegan acá, ¿ya? Entonces, esto va a traer entonces, digamos, para los españoles la tierra era comprendida como una fuente de explotación de materias primas, ¿ya? Para el indígena no es así, era una forma de subsistencia y de comunidad con la tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar al mismo tiempo? Van a insertar lo que yo les decía de la práctica, la tala de bosques, la preparación del terreno para la agricultura. Todos somos mestizos, chiquillos, así que no se pongan, todos somos mestizos aquí, hoy día. Muy poquitos quedan que sean de uno u otro lado, pero la mayoría de nosotros somos una sociedad muy mestiza, estamos muy mezclados, ¿ya? Entonces, eso también es otro de las consecuencias. En primer lugar tenemos la caída demográfica, el impacto ecológico, ya que yo les acabo de mencionar. Vamos a tener un choque cultural que va a ser importante porque van a llegar los españoles y van a tratar de imponer su cultura, la cultura occidental europea, sobre los habitantes que existían antes acá, sobre los indígenas. Entonces ellos van a llegar con su cultura, con su religión, con su idioma, con su organización política, con sus costumbres y van a tratar de establecerla a los indígenas. Les van a decir, no, y ya, pues ustedes no tienen que comportarse de esta manera, se van a empezar a comportar de esta otra. ¿Ya? Eh, Eso va a traer entonces, no sé, otro tipo de enfrentamiento. ¿Ya? Se va a obligar a los indígenas a asumir esta civilización, entre comillas, porque en realidad hay un debate, pero vamos a ver que así completamente podemos ver hasta siempre qué entendemos por civilización, ¿ya? Pero eso es básicamente, los españoles van a establecer que ellos son más civilizados que los pueblos indígenas y van a tratar de imponer su cultura. ¿Qué va a pasar entonces con este choque cultural? A través de los años de la colonia se va a establecer lo que nosotros conocemos como sincretismo religioso y sincretismo cultural, ¿ya? Perdón. Entonces, el primero, el sincretismo religioso, tiene que ver con que se van a integrar nuevas creencias a las previas. Ya se va a asumir, los indígenas van a asumir la religión católica, pero de forma parcial y más que nada porque estaban obligados a hacerlo. Ya, por ejemplo, no sé, pues los mapuches en algún momento van a tener un cierto culto hacia la cruz, que es un culto que es incentivado por el catolicismo, pero ellos no van a dejar atrás sus creencias, sino que va a surgir esta especie de mezcla entre una religión y las creencias que tenían los indígenas previamente. ¿Ya? Y el sincretismo cultural entonces también tiene que ver con el proceso cuando la religión y digamos las costumbres españolas se van a ver enriquecidas con elementos estéticos de los indígenas. Por ejemplo, los bailes, diferentes formas de culto. Hoy día nosotros podemos ver que la fiesta de la Tirana, si bien es una fiesta que está consagrada digamos, a la religión católica, tiene muchos elementos, la mayoría de su colorido y todos esos elementos se deben a la cultura indígena. ¿Ya? No, no tienen que ver con, no son propiamente católicos, sino que la Tirana es uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos ver a través de este sincretismo cultural.
cuando una cultura se junta con la otra y sale algo nuevo que, digamos, rescata ciertos aspectos de ambos lugares, ¿ya? Como dice por ahí, los dragones. eh, no sé por qué están hablando de los judíos, yo lo estoy ignorando. Pero estamos hablando nosotros con José, con la Margaret, estamos hablando de lo que tiene que ver con los bailes que existen en el norte, ya todas esas relaciones que hay entre indígena y español que van a verse en este sincretismo cultural, ¿ya? Se van a adoptar ciertos símbolos cristianos, como les decía yo recién, ¿ya? Para que vayamos viendo, ¿sí? Entonces, eso va a pasar principalmente, chiquillo, el sincretismo cultural, el sincretismo religioso va a ser súper fuerte en la época colonial, ¿ya? Para que nos vayan quedando súper clarito. Los espíritus emprendedores estudian el pasado. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos, entonces, para que sigamos avanzando. Vamos a ver aquí a los indígenas y lo que tiene que ver con la condición judicial y laboral que tenían los indígenas después de que se establecen los españoles en el territorio que hoy conocemos como Chile, ¿ya? Los indígenas entonces, cuando llegan los españoles, se comprende a los indígenas como súbditos de la corona, o sea, ellos los entienden como súbditos, no como esclavos. Ya, eso es importante entender esa distinción. Ahora, vamos a ver después que los van a esclavizar, pero no a todos, ¿ya? Entonces, en un comienzo, los indígenas son comprendidos como súbditos de la corona, por lo tanto, no van a poder ser maltratados, pero a pesar de ser súbditos, lo que pasaba con los españoles es que entendían a los indígenas, los veían como seres incapaces, así como casi como niñitos, como que no tenían conciencia, no eran capaces de tomar ciertas decisiones, por lo tanto ellos debían contar con la tutela de un español, ya un español que los fuera a guiar, que que los ayudara, digamos que lo evangelizara y todo esto, todo lo que nosotros sabemos que sucede. Como dice Failine, la corona no los ve así, pero acá los españoles los ven como esclavos. Sí, po, eso lo vamos a ver después, ahora mismo creo, que tiene que ver con que al español que está aquí en América, no le conviene que el indio sea considerado un súbdito, por lo tanto los van a esclavizar a través de otras cosas. Y aquí, aquí mismo sale. Entonces, ¿qué va a pasar? Hola a los que se estén integrando ahora. Eh, los indígenas fueron comprendidos como súbditos de la corona española. Ah, eso se lo acabo de decir ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el área religiosa va a haber un debate, ¿ya? Un debate respecto a los indígenas y cómo debían tratarse, ¿ya? Eh, entonces, por una parte de la iglesia decía no, que los indígenas que habitaban el territorio eran bárbaros, eran inhumanos, que prácticamente no tenían alma. No, eso eran los negros. Los negros eran considerados sin alma, pero los indígenas se consideraba como que no tenían guía, que eran bárbaros, que estaban incivilizados. Entonces, era necesario someterlos a través de lo que ellos llamaron la guerra justa, ¿ya? ¿Qué era la guerra justa? Ellos esclavizaban a ciertos grupos de indígenas que atacaban a los que trataban, digamos, de defenderse, ¿ya? Eh, y los esclavizaban, ¿ya? Así que por un lado tenemos que igual se esclavizan a los indígenas, pero con este pretexto, digamos, con el pretexto de que ellos fueron a atacarnos, por lo tanto nosotros teníamos que defendernos. ¿Qué hicimos? Ah, los tomamos como esclavos, ¿ya? Pero por el otro lado, digamos, en la otra vereda vamos a tener a Fray Bartolomé de las Casas, que ustedes deben haber escuchado, deben acordarse de él porque se habla mucho de él. Él defendía la condición racional de los indígenas, o sea, él no decía que eran niñitos, él decía que no eran animalitos, sino que simplemente ellos eran grupos que tenían creencias diferentes a las creencias de los españoles. Por lo tanto, la idea de él era poder entregar a los indígenas derechos similares a los derechos de los españoles. Entonces, estas dos
digamos, visiones sobre los indígenas se van a contraponer, ¿ya? Es racismo chacarero con ají cuando se mira en menos una raza. Es racismo. Aunque no necesariamente como nosotros comprendemos el racismo, básicamente lo relacionamos con el racismo, digamos, a los negros, que se hace mucho hoy en día todavía, pero el racismo comprende muchos ámbitos y es lo que preguntas tú, que tiene que ver con que ver una raza o sea, creer, porque realmente no es así, pero creer que una raza es superior a otra es racismo, puro racismo, ¿ya? Y es algo que nosotros sabemos está mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Los indígenas los van a hacer trabajar en la encomienda. Ya esa va a ser como la principal institución económica, la principal institución de trabajo, va a ser lo principal que existe en todo el periodo de la colonia y que tiene que ver con que se creía, a ver, la encomienda se le va a entregar entonces a un español, bueno, a varios españoles, pero vamos a hablar de un ejemplo. Entonces vamos a poner a un español que se le entrega una encomienda, porque él había sido súper bueno, había sido un buen conquistador, había anexado terrenos a la corona. Entonces, como una forma de retribuirle lo que él había hecho, se le entregaba la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Era un grupo de indígenas que se le entregaban a este caballero para que él pudiera disponer de ellos, ¿ya? O sea, para que pudiera, no sé, eh, disponer o sea, ellos le podían cobrar el tributo, ya fuera porque al ser súbditos de la corona, chiquillos tenían que pagarle un tributo a la corona. ¿Y quién recibía este tributo? Lo recibía el encomendero, ¿ya? Entonces él tenía la posibilidad de cobrar este tributo, ya fuera en metales preciosos, en especias o en trabajo. Generalmente se cobró en trabajo, chiquillos, hacían trabajar a los indígenas como yo les decía adelante, de manera forzada, de manera prácticamente inhumana. Ya esa fue como la principal forma de paga a los encomenderos, ¿ya? Pero además, o sea, digamos, eh, a raíz de esto, ellos tenían, o sea, no era como que ya así, entréguenme cosas nomás, sino que el rey, digamos, le decía al encomendero, bueno, no el rey directamente, pero sí los organismos que vamos a ver después. El rey le decía entonces, tú tienes que, a cambio de tener estos indios, de tener este grupo de indígenas a lo que tú tienes, de lo que tú vas a recibir tributo, tienes que protegerlos, alimentarlos, vestirlos y principalmente tenían que preocuparse de la evangelización de los indígenas, ¿ya? Muchas veces se habla de que la excusa de los españoles para someter a los indígenas como se los sometió era la evangelización, digamos, incluirlos en la fe católica y sacarlos del error tan grande en el que ellos estaban, desde la perspectiva de los españoles, de tener otras creencias, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En 1512, estos chiquillos, acuérdense que no lo estamos viendo así como tan cronológico, sino que estamos hablando en aspectos más generales, ¿ya? En 1512 vamos a hablar a nivel latinoamericano, ya no estamos hablando a nivel chileno, chiquillos. Cuando hablamos de los abusos hacia los indígenas, hablamos en prácticamente toda Latinoamérica, no solamente en Chile, ya para que no se me vayan a confundir con las fechas. Entonces como dice Sebastián, vamos a ver lo que son las tasas que van a tratar de regular lo que es el abuso de los indígenas, ¿ya? Entonces, se van a dictar diversas leyes, por ejemplo, las leyes de Burgos y las leyes nuevas, que van a ser disposiciones legales, que son dictadas por el rey, que van a reconocer los derechos de los indígenas, ¿ya? Entonces, se va a establecer que los indígenas pueden ser obligados a trabajar, pero estos trabajos debían ser tolerables para los indígenas, o sea, no podían abusar de ellos tampoco, ¿ya? Se supone que tenían que desempeñarse, no sé, se les prohibió con las tasas, no sé, abusar de ellos, se les redujo la cantidad de horas trabajadas, ¿ya? Entonces, para eso es lo que tratan de hacer con la dictación de estos, digamos, de estas nuevas leyes. Ahora, que hayan funcionado o no hayan funcionado, no funcionaban. No funcionaron muy bien porque, como decía adelante, no me acuerdo quién, perdónenme por olvidarlo, como lo mencionaban delante, los españoles que estaban acá en América no llevaron a cabo las cosas tal como las decía, decía la corona, ¿ya?
Entonces, las órdenes religiosas son los que van a denunciar los abusos a los que los españoles sometían a los indígenas, ya principalmente lo que son los dominicos, los jesuitas. Ellos van a fijarse y van a decir, oye, pero en realidad estas leyes no se cumplen, los indígenas son abusados constantemente por los españoles, por los encomenderos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dijo delante Sebastián, se van a establecer esto que son las tasas. Ya se va a intentar regular porque son normas que reglamentaban el trabajo de los indígenas acá en América. ¿Ya? Vamos a ver entonces las principales, que al final la única que funcionó fue la tasa de Santillán. Ya que las otras, a pesar de que las promulgaron, nunca fueron realmente efectivas. O sea, no, los españoles acá no las pescaron mucho. ¿Ya? José pregunta si los jesuitas fueron expulsados de Chile. Sí, pero un poquito después, no se ve adelante. Pero a los jesuitas los expulsaron de Chile por motivos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, la tasa de Santillán va a establecer entonces el trabajo en la mita minera de hombres entre 18 y 50. Van a excluir a las mujeres y van a excluir a los hijos de cacique, ¿ya? O sea, va a poder trabajar solamente los hombres. Esto ya es una regulación, porque antes hacían, y fíjense la edad, entre 18 y 50, antes hacían trabajar a niños, a mujeres embarazadas, ancianos, ¿ya? Y va a excluir a los hijos de los caciques. Acuérdense ustedes, chiquillos, que la organización de los mapuches principalmente tenía que ver, eran como clanes familiares más que nada, más que una organización como la de los incas. No tiene la misma, no es la misma organización política. ¿Ya? ¿Qué va a hacer entonces? Va a obligar una sexta parte de lo que se producía fuera entregado a los indígenas. O sea, ya no era solamente que los indígenas fueran a producir todo y entregárselo a los españoles, sino que se va a destinar una parte, aunque haya sido ínfima, fíjense, una sexta parte, se le entregara a los indígenas, como, no sé si pago, pero sí como retribución por su trabajo, ¿ya? Después, en 1580, varios años después, se va a establecer otra tasa, que es la tasa de Gamboa, y va a prohibir el servicio personal y va a establecer el pago del tributo en especie o dinero. ¿Qué era el servicio personal? El servicio personal era cuando los indígenas entregaban trabajo, o sea, cuando a cambio de toda esta cuestión del encomendero que yo les mencionaba adelante, que tiene que ver con la salud, o sea, con vestirlos, con protegerlos, con evangelizarlos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el más común era la forma de pago de esto por parte de los indígenas era el trabajo de servicio? Ya esto se va a prohibir y se va a establecer entonces el tributo en especies o dinero. ¿Ya? O sea, ya no van a poder hacer uso y abuso de los indígenas a través del trabajo. Se va a establecer entonces el sistema de pueblos de indios para asentarlo y se supone que es para facilitar su evangelización. Ya ahora, que los españoles, a ver, esto es lo que se dispone desde la corona, chiquillos, que tampoco era la Santa Corona, no era como que fuera muy buena, pero era menos mala que los españoles que estaban acá en América. Ya, entonces, esto es lo que se establecía, que, que lamentablemente los españoles que estaban acá no hayan hecho caso de esto, eh, es otra cosa, ¿ya? Chao Luciano, bueno, puede revisar la clase en YouTube, los que se vayan tengan que ir siguiendo, ¿ya? Entonces, ellos buscaban facilitar la evangelización de los indígenas, pero al mismo tiempo los tenían, digamos, al establecerlo en estos pueblos de indios, los tenían controlados, controlaban la población, controlaban las rebeliones de los indígenas y asimismo intentaban, digamos, evangelizar. Que la evangelización siempre, nosotros sabemos, es como cuando vimos el tema del imperialismo europeo, que es varios siglos después de esto, pero ¿se acuerdan que yo les mencioné que se mantienen ciertos patrones? Ya. Entonces, que digamos, una de las, como que la labor de ello era evangelizarlo. Después tenemos la tasa de esquilache, que va a abolir de nuevo el servicio personal de indios, va a establecer un pago variable de tributo, va a fijar un máximo de 207 días de trabajo al año. O sea, aquí ya establece que, digamos, los indígenas no pueden trabajar todos los días ni todo el día. ¿Ya? Y después tenemos otra tasa que es de Lazo de la Vega, que va a establecer la libertad de los indígenas para tributar en dinero o trabajo de especie. O sea, va a ser decisión de ellos, digamos, cómo ellos pagan este tributo. Se fija un monto anual de 10 pesos, los que eran equivalentes a 40 días de labores forzadas. ¿Ya? Ahora, estas son las tasas que buscan regular el abuso sobre el trabajo indígena. Como decíamos nosotros, no es necesariamente las que van a
no se van a cumplir. La que más se va a cumplir es la tasa de Santillán, pero las otras como que no van a tener tanta incidencia, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Además de la encomienda, vamos a encontrar con otras formas de trabajo indígena, entre las que van a destacar el repartimiento y la mita, ¿ya? El repartimiento entonces era la ocupación de grupos indígenas para trabajo en obras públicas o labores agrícolas, ¿ya? Se tomaban estos grupos indígenas y se los, no sé, se los ponía a trabajar en la construcción de estas ciudades, eso se refiere con obras públicas o en labores agrícolas, ¿ya? Esta forma de trabajo era aplicada principalmente por las autoridades de una ciudad y se enfocaba en las poblaciones indígenas que vivían en los alrededores. O sea, por ejemplo, alrededor tenemos, en los alrededores de, no sé, de Santiago tenemos ciertos indígenas, entonces, ya, necesitamos construir, no sé, ciertas edificaciones, vamos a utilizar a los indígenas que viven en los alrededores para poder construir estas edificaciones, ¿ya? Otra de las formas era la mita, ya que tiene que ver con el que aquí obligaban a los indígenas, como ellos les decían los naturales, durante algunos meses que tenían que trabajar en labores mineras, ya que era básicamente extracción de oro y plata, donde la hubiera. No en todos los, sabemos que no en todos los países, en todos los territorios existían estos minerales, ¿ya? Estas labores eran muchas veces peligrosas, por lo tanto los indígenas no les gustaba necesariamente trabajar en esto, como dicen por ahí los lavadores de oro, ¿ya? Eh, y bueno, como los indígenas se rehusaban a este tipo de trabajo, ¿qué hacían los españoles? Los castigaban físicamente muy dura, de maneras muy duras, de forma muy dura. Se los latigaba, se los golpeaba, ya todas esas cosas que nosotros vemos de repente en las películas y que creemos que no están así, pero sí son así. ¿Ya? Delante alguien mencionó Avatar, ya que dejando de lado el hecho de que fuera, no sé, porque la película Avatar se desarrolla en, digamos, en otro mundo, pero básicamente es lo mismo, es la idea de este conquistador que viene y que quiere hacer uso y abuso de la tierra, tiene que ver con, es más o menos lo mismo, la misma dinámica. Ya, vamos a dejar de lado que son monos azules y que el otro, pero básicamente es lo mismo. Ya es la misma idea de, digamos, de abuso sobre el grupo que yo considero que es menor que el mío. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que yo les decía delante de la Guerra Justa, ¿se acuerdan? En el Marga Marga habían lavaderos de oro, chiquillos, para los que preguntan por ahí. En la quinta región. Ahí tenían, en el estero tenían lavaderos de oro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Se van a poder esclavizar indígenas, como yo les decía adelante, a través de lo que era tomar presos a los naturales que presentaban ataque a los territorios españoles, que es la guerra justa, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? En 1608 se va a autorizar la esclavitud de los indígenas capturados en guerra, ¿ya? O sea, en 1608 van a decir, oye, sí, ahora pueden, ahora es legal, porque ya lo hacían, pero digamos, aquí, en este momento, se va a decir, ya, sí, pueden hacerlo. ¿Ya? A pesar de que lo hayan hecho antes, pero aquí se establece que, digamos, como una práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer los españoles? Van a empezar un proceso que se llama, que conocemos como malocas, que tenía como objetivo buscar prisioneros de guerra y después los iban a vender como esclavos, porque ahora, digamos, estaba permitido. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a meterse los españoles a atacar, digamos, territorios indígenas que no habían sido dominados y van a después tomar un montón de prisioneros alegando que los habían atacado. Ya, como dice Sebastián, la contraparte de esto eran los malones, que también era lo mismo, pero era de los indígenas hacia los españoles, ya que lo vamos a ver cuando veamos lo que es Guerra de Arauco, ¿ya? Fíjense, de 1608 a 1674 dura más o menos la guerra de esta manera y la intensidad va a disminuir porque se va a abolir, no sé cómo se dice, la abolición, se me fue un verbo. La abolición de la esclavitud indígena. Aquí en este momento se va a decir, no, ya no se puede hacer más, por lo tanto, a raíz de eso recién va a disminuir un poco eh, lo que es abolir, sí, no sé por qué me confundí, gracias chiquillo. Se va a trabajar en eso, ¿ya? Se va a abolir lo que es el abuso de los indígenas. Son las 5:30, nos fuimos pilladitos de tiempo, entonces los voy a dejar con nuestra pregunta, ¿ya? Antes de que veamos lo que es la resistencia indígena de nuestros mapuches. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto. ¿Sí?
Ya. Esto todavía no lo alcanzamos a ver, así que a lo mejor no la van a tener tan fácil como siempre que hemos terminado de ver materia. Lo vamos a ver cuando volvamos, ¿ya? De nuestro pequeño break. Yo trato de ir rápido y de verdad que no alcanza. No sé qué más rápido puedo ir. Ya, entonces, vamos a ver. La imagen reproduce un cuadro de castas, el que aunque plasma una situación propia de la Nueva España del siglo XVIII, resulta útil para retratar una realidad común a toda América colonial, en base a la cual resulta correcto señalar que el mestizaje, uno, podía variar de acuerdo a la multiplicidad étnica que lo originara. No se ve bien. Fue un proceso no buscado por la corona española en América. 3 constituye la base demográfica de la población americana actual. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si solo uno y 2, solo uno 2 y solo uno y 3, solo 2 y 3 o uno 2 y 3. ¿Ya? Eh, no puedo editar aquí la imagen, pero traten ustedes de agrandar la pantalla, no sé, pues ponerla full screen ahí para que podamos ver esto, ¿ya? Vamos a hacer un break cortito nomás, chiquillos, para que alcancemos a responder esto y alcancemos por lo menos a terminar con lo que es lo que es Guerra de Arauco, ¿ya? Entonces aquí los dejo con el mestizaje y nos vemos más ratito.
Ya, chiquillos, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, están debatiendo sobre la pregunta. ¡Qué bien! Me gusta cuando hacen eso y no cuando la responden tan rápido. Ya, entonces, ya. Varios van aquí por la E. A otros dicen que puede ser la B. La E, la D también dicen por ahí. Ya, entonces, vamos a ver qué es. Entonces, veamos que la imagen reproduce un cuadro de castas, el que, aunque plasma una situación propia de la Nueva España del siglo XVIII, resulta útil para retratar una realidad común a toda América colonial, en base a la cual resulta correcto señalar que el mestizaje, 1, podía variar de acuerdo a la multiplicidad étnica que lo originara. ¿Qué creen ustedes? Aquí hay confusión. Me dicen varios que explique la 1. ¿Por qué no entienden la 1? ¿Qué es lo que no entienden de la 1? Si se fijan, dice que el mestizaje podía variar de acuerdo a la multiplicidad étnica que lo originara. Sí, pues chiquillo. El mestizaje tiene que ver con, a ver, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje es cuando dos, en este caso razas, se van a juntar y va a salir otra cosa, digamos una nueva raza, mestiza, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, no va a tener el mismo resultado si tengo un, no sé, si tengo una mezcla de español con indígena, a si tengo una mezcla de, no sé, de español con negro. ¿Ya? Va a producirse un mestizaje diferente. Por lo tanto, es correcta. No sé si les queda claro. Claro, como dice Sebastián, va a dar distintos resultados de mestizaje. No va a ser siempre lo mismo, depende de la multiplicidad étnica que lo originara. Ya, no es lo mismo un mestizo entre un español y un aymara que un mestizo entre un español y un mapuche. Ya, no va a ser lo mismo, no sé si les queda claro. ¿Sí? ¿Queda clara la idea de eso? Ya, porque si ustedes se fijan, hay una multiplicidad étnica. Una persona, no sé, pues un mestizo entre español, como les decía recién, un mestizo entre español y mapuche va a tener otras características físicas que no tiene un mestizo entre español y aymara, que no tiene un mestizo entre español y, no sé, bueno, los pehuenches, los huilliches son bien parecidos con los mapuches, pero para que quede claro. Entonces es la uno. Vemos que la uno entonces ya, sí es correcta. Tenemos la 2. Fue un proceso no buscado por la corona española en América. También es correcta. ¿Por qué? Porque, chiquillos, la corona no esperaba que los españoles vinieran a mezclarse, digamos, a relacionarse de esa manera con los indígenas que habitaban el territorio. Ya, el mestizaje va a surgir primero o sea, en primera instancia va a surgir como producto de la violación que ejercían los españoles sobre las mujeres mapuche. Después que se vaya a dar una relación, digamos, más establecida entre españoles e indígenas es otra cosa, pero en un comienzo era a través de la violación que se produce este mestizaje, por lo tanto la corona no buscaba esto. Ya no buscaba que se produjera digamos, esta mezcla entre la gente, digamos, entre las diferentes razas. ¿Ya? Eh, bueno, Bernardo O'Higgins no es, a ver, él no es, a ver, lo que pasa con O'Higgins es que es hijo ilegítimo, entre comillas, ¿ya? Pero no responde más o menos a este mismo proceso, porque él es criollo, ¿ya? 3. Entonces tenemos que la 1 y la 2 son verdaderas, ¿ya? Podría ser entonces la alternativa B o la alternativa E. Vamos a ver la 3. ¿Constituye la base demográfica de la población americana actual? Sí, o sea, esa ni siquiera la deberíamos discutir, porque o sea, la base demográfica, la gran mayoría va a ser de lo que es la América. Hoy en día, de lo que somos nosotros, es el mestizo. O sea, como yo les decía adelante, todos nosotros somos mestizos, todos salimos de una mezcla. O sea, hay algunas personas que no son producto del mestizaje, pero yo creo que a esta altura ya es como bien complicado que no, a un poquito que sea, po, ¿ya?
pero todos somos producto del mestizaje. Ya, a lo mejor no todos somos producto del mismo tipo de mestizaje, como les decía yo, pero sí somos producto de lo que es el mestizaje entre diferentes culturas. Ya ninguna raza, entre comillas, se mantiene pura 100%, ¿ya? Porque se va a, se va a producir esta relación entre una raza y otra. Entonces, por lo tanto, tenemos que la alternativa E, ¿ya? Volvamos entonces a lo que nos convoca. Me perdí. No desesperéis. Voy a encontrarlo al tiro. Ya, aquí estamos. Ya. ¿Quién dice ahí? Ya, ya, chiquillos, concentrémonos. Entonces, quedamos en esto, en la resistencia indígena. ¿Qué va a pasar? Vamos a conocer acá una de las principales para nosotros va a ser la guerra de Arauco, ¿ya? Nosotros sabemos que los españoles y los mapuches o sea, el encuentro que va a existir entre estos tiene característica una resistencia sostenida por parte de los mapuches, quienes no se dejaron someter por esta nueva cultura que llegaba digamos, a instalarse en el territorio que les pertenecía. Entonces, ¿qué va a ser la guerra de Arauco? Tenemos que entender que la guerra de Arauco va a ser entonces es un conflicto bélico, es un conflicto que es permanente, ¿ya? O sea, no es como que se acabe ni que termine. Y es intenso y va a resultar muy costoso, porque eh, eh, digamos, lo que es eh, tienen que invertir en todo lo de eh, no sé, pues tienen que invertir en armamento, en soldado, en armadura, ya por eso va a ser costoso, tanto así que se va a establecer, digamos, un impuesto que se paga para mantener el ejército, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa entonces? Existen diferentes crónicas, ya, que nos van a permitir conocer ciertos pormenores de esta guerra, ya. ¿Qué pasa con estas crónicas que nosotros podemos leer? Eh, Principalmente la más conocida es como la Araucana, que la escribió Alonso de Ercilla. ¿Qué va a pasar con estas crónicas? Van a ser subjetivas porque son escritas por los españoles, ¿ya? Y van a resaltar, digamos, bueno, la Araucana no es tan así, ya también se resalta la figura se resalta la figura de lo que es el araucano como guerrero, ¿ya? Pero tanto uno como otro relato que pueda existir de esta época siempre están escritos como, digamos, desde una perspectiva establecida, ¿ya? De una perspectiva determinada. Siempre se va, digamos, a ensalzar más a uno que al otro. Si se puede ensalzar, no sé, por un lado vamos a ensalzar a los españoles, vamos a decir que eran los guerreros, también otros pueden ensalzar a los mapuches, decir, oye, eran los grandes guerreros, los grandes resistentes. Entonces siempre, chiquillos, ningún conflicto es objetivo. En historia, cuando la gente dice, oye, trata de ser objetivo, no es posible ser objetivo en historia, porque la historia siempre está relatada desde diferentes puntos de vista, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde empieza la guerra de Arauco? Ya no, respecto a como el inicio de la guerra de Arauco, no existen tampoco concesiones, ¿ya? No está establecido bien cuál fue el punto de partida de este conflicto. Hay unos que dicen que la guerra empezó en 1536, en la... Chiquillo, ya pues concéntrense, ¿ya? Que comenzó en 1536 con la batalla de Reino Huelén, ¿ya? Que es la que vimos delante, ¿se acuerdan? Cuando Gómez de Alvarado, enviado por Diego de Almagro, llega hacia el sur y se enfrenta con los mapuches y es derrotado, entonces ellos tienen que replegarse hacia el norte, ¿ya? Hay algunos que establecen que ese puede ser uno de los aspectos principales, ¿ya? O sea, que ese puede ser el punto de inicio. Hay otros historiadores que establecen que la batalla de Quilicura puede haber sido también otro punto de inicio que ocurre en 1546, que es cuando Pedro de Valdivia se enfrenta por primera vez en el sur con los mapuches, ¿ya? Aquí van a ganar los españoles en la batalla de Quilicura. Y hay otros que establecen que como otro punto de partida que puede haber sido la batalla de Tucapel en 1553, que es donde surge un levantamiento indígena liderado por Lautaro o Leftraro, como ustedes quieran, em,
y van a resultar vencedores los mapuches, y aquí van a matar a Pedro de Valdivia, ¿ya? Entonces se establecen estos tres como puntos, estos tres hechos, estos tres conflictos, enfrentamientos, como, como, como inicio de lo que puede ser la guerra de Arauco. Si a alguno le interesan, puede ver los videos de Algo Habrán Hecho por la historia de Chile, que hicieron hace unos años atrás en TVN, me parece. Sí, TVN. Los pueden ver, son súper entretenidos, son buenos, son bien fieles a lo que es la historia. No sé, pues algunos si quiere digamos, ir tachando dudas al respecto, es bien detallado, son como 7 u 8 capítulos, y ustedes de verdad yo los invito a verlo porque es entretenido. Si les gusta la historia, pueden verlo un ratito. eh, eh, Pueden verlo y así como comprender esto, el tema de los... Sí, algo habrán hecho por la historia de Chile. Ya pueden ver ahí aparece la figura de Lautaro Leftraru. Que Lautaro se le dice, chiquillos, porque es lo que entendían los españoles. Él en realidad se llamaba Leftraru, pero los españoles como que no entendían lo que les decían. O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quedó como Lautaro, ¿ya? Lo mismo que pasa con muchos otros nombres mapuches que son castellanizados, entre comillas, ¿ya? Entonces, estos tres aspectos, estos tres puntos, pueden ser determinantes como para dar el inicio a la guerra de Arauco, ¿ya? El mismo debate se va a producir en torno a la finalización, ¿ya? Eh, o sea, ustedes, por ejemplo, no sabemos cuándo finaliza realmente el conflicto, porque hay unos que establecen que finaliza esta guerra con la celebración de los parlamentos alrededor de 1650, ya que los parlamentos eran unas instancias en las que las autoridades españolas y los mapuches se enfrentaban en un diálogo, ya ellos dialogaban a través para poder encontrar condiciones de paz. Ya se va a establecer entonces uno de los puntos posibles para el fin de la guerra de Arauco como esa celebración de los parlamentos. Otro también que se va a establecer va a ser la ocupación o pacificación, depende de dónde ustedes, de con quién simpaticen, desde dónde comprendan la historia. Para mí es una ocupación de la Araucanía que hacen en 1883 los militares del gobierno de Chile, ¿ya? Y ellos aquí, ¿qué van a hacer? Van a ocupar y expropiar los territorios. Ya a través de esto van a buscar anexar la Araucanía al Estado chileno, lo van a lograr a través de un proceso de colonización de otros lugares, por ejemplo, se va a traer muchos alemanes hacia el sur, por lo mismo por el clima, por eso hay tantos alemanes en el sur, chiquillos. ¿Ya? Entonces se va a buscar anexar los territorios desde la frontera del río Bío hacia el sur, hacia lo que es el Estado chileno, ¿ya? Y también hay otros que dicen que la guerra de Arauco no ha terminado, que tiene que ver con que hoy todavía existe esto, que es el conflicto que se prolonga hasta hoy entre los mapuches y el Estado chileno, que no logra, que no, a ver, que no reconoce a los mapuches como una nación. Si ustedes investigan o si ustedes se fijan, los países, por ejemplo, Perú, México, son países que comprenden en su constitución un Estado plurinacional. Eso tiene que ver que ellos entienden a sus pueblos indígenas como otras naciones. Acá en Chile eso no sucede. Se ve a los mapuches simplemente como un pueblo. Eh, como un pueblo más, siendo que los mapuches los que buscan es ser reconocidos como una nación, como lo que sucede en países como Bolivia, Perú, México, ¿ya? Entonces, por eso se establece está este debate que la guerra de Arauco aún no termina porque se sigue abusando sobre los mapuches, sobre los territorios. Em, Se construyen hidroeléctricas en los territorios mapuche hace bastante años atrás, por ejemplo, en Ralco, se deforestan los bosques para establecer, no sé, la Forestal Arauco, que es digamos, una empresa ya, se niega a los mapuches como nación y se les reconoce, como les decía yo, solo como una etnia, ya como un pueblo, siendo que ellos buscan el reconocimiento más allá de eso. ¿Ya? Entonces, estos tres aspectos también tienen que ver con dónde se termina la guerra de Arauco. ¿Terminó realmente o aún seguimos en ella? Aún se sigue viviendo entre los aspectos
que nosotros vemos en las noticias todos los días, los enfrentamientos que existen entre los mapuches y el Estado chileno, ¿ya? Eso queda, digamos, como frente a nosotros. Ya podemos creer una otra cosa, podemos ver, no sé, el accionar de carabineros, lo podemos considerar positivo, lo podemos considerar negativo, eso ya es bien personal, pero así como tratando de ser lo más objetivo posible para esta clase, estos 3 puntos son los 3 puntos que están como un debate en discusión que termina o no terminó la guerra de Arauco, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Dejando eso como estableciendo el inicio y el fin, que puede ser o no establecido, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Las rebeliones y la resistencia mapuche van a ser muchas. Ya ellos se van a resistir, nosotros lo sabemos, los españoles no logran dominar a los mapuches y a lo largo de todo el periodo de la colonia, ellos van a rebelarse y van a resistirse al uso y abuso de su tierra, ¿ya? Entonces, una de las rebeliones más determinantes es la de Pelón Traru, que ocurrió en 1598. Ya, él era un toqui y él, digamos, se rebela frente a esto, ¿ya? Uno de los enfrentamientos más importantes es la batalla de Curalaba. Hay algunos que le dicen desastre de Curalaba, pero como yo les decía recién, depende desde la perspectiva que se mire. Fue un desastre para los españoles, pero fue una victoria para los mapuches. Por lo tanto, no le vamos a decir ni el desastre ni la victoria, sino que vamos a decir la batalla de Curalaba, ¿ya? ¿Qué va a pasar después de esto? Se van a destruir todas las ciudades del sur del río Biobío, ¿ya? Y murió el tío Ya, pues chiquillos, concéntrense. Se van a destruir todas las ciudades al sur del Biobío, todos los asentamientos españoles, los mapuches los van a destruir porque estaban asentados, digamos, en sus territorios, en sus tierras, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Se va a dar muerte al gobernador Martín García Óñez de Loyola. ¿Y qué va a pasar aquí? Digamos, con el desastre que es para los españoles la batalla de Curalaba, se va a establecer entonces lo que yo les decía adelante, el decreto de esclavitud de los indígenas, que va a ser dictado por el rey Felipe II. Aquí es donde ellos se dicen, em, aquí es donde nosotros vimos recién que se establece digamos, la legalidad de tomar a los indígenas presos y a esclavizarlos, ya a través de, digamos, después de un conflicto bélico, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a encontrar la guerra de Arauco dividida en 3, ¿ya? Tenemos la guerra ofensiva, la guerra defensiva y la vida en la frontera. ¿Qué va a pasar entonces con la guerra ofensiva? Esta va a ser la primera etapa de la guerra de Arauco. Ya va a durar más o menos hasta 1612 y va a ser como una consecuencia directa de la batalla de Curalaba. ¿Ya? Como los españoles se ven mermados y son expulsados completamente del sur, va a empezar una etapa de ataques constantes, ¿ya? Eso es la ofensiva, chiquillos, acuérdense, no nunca lo olvidemos. La ofensiva es cuando yo voy a buscar, digamos, la pelea. Es lo mismo en el fútbol, es lo mismo en la guerra, es lo mismo en todas partes. Cuando ustedes hablan del ofensivo es porque yo voy a atacar. El defensivo es cuando me repliego, ¿ya? Entonces, en esta etapa, los españoles van en búsqueda, van en ataques constantes, van a buscar a estos prisioneros para esclavizar, ¿ya? Y poder venderlos como esclavos, poder hacerlos trabajar, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Va a llegar a Chile Alonso de Rivera, o Rivera, lo pueden encontrar con V o con B larga, da lo mismo, em, que va a buscar, tiene como fin crear estrategias y ganar la guerra. ¿Ya? Entonces él va a empezar a crear estrategias. ¿Y qué van a hacer? Van a fijar una línea fronteriza en el río Biobío y van a decir, ya, esta es nuestra frontera. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar entonces? El ejército, se va a formar el ejército regular de la Capitanía General de Chile, que va a recibir como una inyección económica, que es el Real Situado, que tiene como objetivo solventar al ejército económicamente. Ya a través del Real Situado se va a entregar entonces como platas para la Capitanía General de Chile, para que puedan sustentar a este ejército que está en constante enfrentamiento con los indígenas del sur, con los mapuches. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Lo que yo les decía adelante, como una introducción, se va a establecer esta Real Cédula de 1608 que permite esclavizar a los indígenas que hayan sido esclavizados en la guerra. ¿Ya?
Después vamos a tener la guerra defensiva, ¿ya? ¿Qué va a pasar en la guerra defensiva? Va a empezar con la figura de Luis de Valdivia, que es un sacerdote jesuita, que va a ver, que se va a dar cuenta, digamos, de todos los abusos a los que son sometidos los indígenas, y va a establecer una idea de no ir a atacar y no ir a buscar la guerra, sino que los españoles se mantuvieran replegados en sus lugares, ¿ya? ¿Y qué buscaban hacer qué buscaba hacer Luis de Valdivia con la idea de la guerra defensiva? ¿Ya? Ellos establecían la idea de someter a los indígenas a través de la evangelización, ¿ya? Entonces, los únicos que podían atravesar la frontera que se había establecido en el Biobío eran los sacerdotes, ¿ya? Porque era con el objetivo de ir a evangelizar a los indígenas, no de ir a atacarlos. ¿Qué va a pasar entonces? Van a ser asesinados 3 misioneros religiosos en Helicura, y eso va a determinar entonces que se, que se termine esta idea de guerra defensiva, ¿ya? Porque no estaba dando, eh, porque no estaba dando resultado, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Los encomenderos se van a oponer a este tipo digamos, de estrategia de guerra, y va a ser cortita, entonces va a durar hasta 1625 y se va a regresar entonces a una guerra ofensiva, ¿ya? Después de que el gobernador Luis Fernández de Córdoba y Arce derogara la guerra defensiva. Se pasa entonces digamos, una etapa, como a la etapa previa, que consistía en ir a buscar lo que es el ataque hacia los mapuches, ¿ya? A ver, ahí tienen hay un debate entre algunos niños, pero básicamente tiene que ver con que los indígenas no es que hayan sido mal agradecidos y hayan asesinado a los sacerdotes, ¿ya? Sino que simplemente ellos no entendían por qué tenían que venir otras personas desde afuera a intentar evangelizarlo, eh, si no era necesario. Ellos no lo veían necesario, ¿ya? Acá me preguntan si el real situado se cobraba en el Perú. ¿Cómo? No entiendo tu pregunta, pero el virreinato del Perú era el que entregaba el real situado a la Capitanía General de Chile. ¿A eso te refieres con la...? Sí, porque es el virreinato del Perú el que entrega esta plata a la Capitanía General de Chile para que solvente a este ejército, ¿ya? No sé si respondo la duda. Entonces, después de la guerra defensiva, entonces, como estábamos hablando delante, que alguien mencionaba por ahí, tenemos una de las características principales que se va a dar durante la guerra de Arauco, es lo de las malocas y los malones, ¿ya? Entonces, estos van a ser asaltos a los principales asentamientos, tanto por parte de los españoles como por parte de los indígenas, que buscaban, además de tener prisioneros de guerra para poder esclavizar y luego vender, buscaban apresar a mujeres jóvenes, obtener ganado y obtener también provisiones, ¿ya? Además del tema de la esclavización. Digamos, dejaban como vacío el lugar donde atacaban, tanto españoles como mapuche, ¿ya? Entonces, después vamos a tener una tercera etapa, que es la vida en la frontera, y aquí se van a instalar los parlamentos durante el siglo XVII, ¿ya? Aquí se van a reunir las autoridades de la corona. Nosotros vemos aquí, tenemos a las autoridades de la corona, los españoles, aquí a este lado, y acá tenemos a las autoridades indígenas, principalmente de los mapuches, que buscaban tratar los problemas surgidos en la vida de la convivencia en la frontera, ¿ya? O sea, era como que ya ellos se iban a reunir para tratar de establecer estas ideas de paz, para poder establecer la paz entre ellos y poder terminar, digamos, con los conflictos que existían hasta el momento. Ya uno de los más importantes va a ser el Parlamento de Quilín, que va a ser en 1641, va a ser uno de los primeros y de mayor, digamos, importancia, ¿ya? Ahí, si ustedes se fijan, los mapuches llevaban ciertos regalos, los españoles también llevaban ciertos regalos para intercambiar digamos, en muestra de esta ofrenda de paz, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar después de que fracasa en cierta forma la guerra defensiva y la guerra ofensiva y defensiva? Y se va a establecer entonces lo que es la vida en la frontera después de esto, de los parlamentos, ¿ya? Se va a llegar como acuerdo entonces que la frontera entre la Capitanía General de Chile va a terminar en el río Biobío. Y ahí de ahí en adelante van a ser territorios de los mapuches, y los españoles no van a tener acceso, no van a buscar conquistarlo.
¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer los españoles? Van a reconocer a través de estos parlamentos, van a comprometerse a establecer, a reconocer la autonomía de los mapuches, que no necesitaban, digamos, ser dominados por los españoles, iban a dejar de imponer la evangelización. O sea, los mapuches establecen que no debían ser ni obligados a un tipo de organización política, ni tampoco a esta evangelización, porque ellos ya tenían sus creencias previas, ya no necesitaban otra religión. Y por su parte, los mapuches entonces se comprometen a devolver a los prisioneros que habían tomado dentro de todo, de las malocas, los malones y las batallas, ¿ya? Y al mismo tiempo se comprometen a no vulnerar la frontera, a no traspasar la frontera, a quedarse, digamos, el Biobío va a ser para acá, para allá, para el norte los españoles, y para el sur van a ser los indígenas, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? La Casa de los Borbones, que va a asumir el poder, vamos a ver después cuando veamos la colonia más a grandes rasgos, van a asumir lo que es buscar la paz en la frontera y va a establecerse. ¿Qué va a pasar entonces cuando estén viviendo ya, digamos, como tranquilamente, españoles al norte y los mapuches al sur del Biobío? Se va a establecer entonces un intercambio comercial, étnico y cultural. Ya aquí van a intercambiar mucho las relaciones entre españoles e indígenas, ¿ya? Y va a establecerse entonces el trueque. Los españoles van a tener ciertos aspectos que van a ser establecidos van a ser requeridos por los mapuches y los mapuches van a tener cierta cantidad de cosas que va a ser requerida por los españoles. Entonces se va a establecer una forma de trueque, ¿ya? Por ejemplo, los españoles tenían vino, hierro, tenían espejos, tenían botones, eran cosas que los mapuches no tenían, que ellos no producían. Entonces les va a llamar mucho la atención y estos van a ser intercambiados por cosas que los españoles pueden necesitar de los mapuches, como alimento, la ropa, los ponchos, chiquillos, eh, que eran esencialmente de los mapuches, que se abrigaban calentito. Entonces los españoles de repente tenían frío, intercambiemos esto. Y esa es la relación que se va a dar en este periodo en la frontera. Va a ser como de mucho intercambio, de mucho sincretismo, ¿ya? Entonces aquí va a aparecer el mestizaje, que tiene que ver con la relación entre los españoles y las mujeres indígenas y viceversa, o sea, mujeres españolas y hombres indígenas, ¿ya? Y vamos a encontrar, no sé, yo les puse algunas palabras como ejemplo que nosotros tenemos, que nosotros usamos y muchas veces no sabemos que son palabras de origen mapuche. Por ejemplo, Kawin, que eran como las reuniones, Guata, Pichintún, Caleuche, son palabras, chiquillos, que son de origen mapuche, en Mapudungún, y que nosotros utilizamos porque los mismos españoles fueron relacionando, o sea, fueron adquiriendo e incluyendo a su vocabulario. Lo mismo los mapuches fueron aprendiendo palabras en español, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este sincretismo? Los españoles van a empezar a jugar chueca, que es un juego típico de los mapuches, pero los españoles lo van a ver y lo van a jugar. Se va a crear esto que es la cazuela, que es como el plato insigne de lo que es el sincretismo y la mezcla entre estas culturas, ¿ya? Porque, por ejemplo, los pollos y esos aspectos, esas cosas, ingredientes, los animalitos, eran españoles, mientras que la papa, algunos vegetales eran de los mapuches. Entonces, con todos estos ingredientes ellos van a formar, no sé, la cazuela, que es como el ejemplo de lo que es el de lo que es el sincretismo cultural. Ay, ¿por qué no entendieron el che, chiquillos? Si yo les dije cuando empezamos, los mapuches no estaban solamente establecidos en Chile, también establecidos en Argentina. Y los que sepan, no sé, que tengan una noción, el mapuche es la gente de la tierra, ¿ya? Mapu es tierra y che es gente. Entonces los argentinos también usan el che, que deriva de los mapuches, ¿ya? Mapuche es gente de la tierra. Para los que no sabían, y los que sí sabían lo pueden, no sé, recordar, ¿ya? Y ropajes también entonces como el poncho, que tienen que ver con esto, pues con que los españoles eh, van a tener estos como aspectos que antes no tenían, ¿ya? Entonces, y con esto vamos a terminar.
Creo. No, nos falta todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre españoles y mapuches, si ustedes se fijan acá, vamos a tener la frontera, ¿ya? Y a través del intercambio entre españoles y mapuches nos va a aparecer lo que es el mestizaje, vamos a tener lo que es el comercio y vamos a tener lo que es el sincretismo cultural. Estos tres aspectos van a derivar de la relación de español y mapuche en la frontera, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Además de la rebelión mapuche, de la resistencia mapuche, existe otra rebelión que no se estudia mucho, que a veces queda un poco de lado y no hay tanta, digamos, documentación como en lo que es la rebelión, ¿ya? Durante entonces los siglos XVII y XVIII, los indígenas atacameños, o sea, del norte, fueron sometidos a una serie de abusos. Ya básicamente van a ser los mismos abusos que fueron sometidos el resto de la población indígena. Los repartieron como encomienda, les impusieron esto de la mitad minera. Ya se acuerdan que eran forzados a trabajar en las minas determinadas horas para extraer los minerales. Se rechazaban sus cultos, la Iglesia Católica trataba de imponer la propia religión, se les prohibió hablar su propia lengua, que es el Kunza, a los indígenas del norte, ya principalmente los atacameños. Entonces, ¿qué va a pasar? La principal dentro de las rebeliones que van a haber en el norte va a ser la que encabezó José Gabriel Condorcanqui, ya que es un cacique descendiente de los antiguos incas, y él era conocido como Tupac Amaru II. Si ustedes pueden busquen Tupac Amaru, yo me imagino que lo han escuchado en algún momento de su vida, ¿ya? Esta es como la figura de él, quien va a entonces, ¿qué va a hacer él? Va a organizar una rebelión que va a abarcar desde el centro del Perú hasta el noroeste argentino y hasta San Pedro de Atacama acá en Chile, ya que es más o menos la actual región de lo que hoy día conocemos como Antofagasta, ¿ya? Los espíritus emprendedores investigan cómo está cambiando el mundo. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya? Entonces, después de que Tupac Amaru organiza esta rebelión, ya él está, es una rebelión de resistencia contra los españoles. Ya, además de eso, se va a encontramos también a la Aymara Tomás Catarí, quien va a comenzar una rebelión al norte de lo que hoy día es Potosí, ya, que queda en Bolivia. Y también el Aymara Juliana Paso, quien va a conducir la rebelión en la región andina boliviana, ¿ya? Entonces, estos movimientos van a ser rebeliones importantes que van a tener los grupos indígenas del norte, que van a ser, lamentablemente, van a ser rápidamente derrotados por los militares españoles, ¿ya? Pero a pesar de que hayan sido derrotados, establecían y significaban un peligro para el dominio español en la región surandina, o sea, en lo que es Bolivia, Argentina, Perú y Chile. Ya ese, digamos, lo que es el altiplano. Ya esto, a pesar de que hayan sido controlados, representaban cierto peligro. Ya no fue tan importante o de tanta envergadura como lo fue la resistencia mapuche en el sur, pero nosotros muchas veces hablamos solamente de la resistencia mapuche y nos olvidamos un poco de las otras culturas indígenas, de las otras etnias que existían también y que también presentaron resistencia frente al dominio y el abuso que ejercían los españoles sobre ellos, ¿ya? Muchas veces, como les digo yo, los pasamos por alto, pero también existen, ¿ya? Esto es un pucará, que es un fuerte, una especie de fuerte, que estaba destinado a resistir los ataques de los españoles, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener el mestizaje, que va a ser, y aquí terminamos, sí, porque no alcanzo a ver todo lo otro, ya. O sí, si alcanzamos, ya démosle nomás. Durante el transcurso entonces de la época colonial, la estructura social va a sufrir diferentes transformaciones, además de que va cambiando la estructura económica del periodo, vamos a distinguir diferentes formas sociales, ¿ya? Primero desde la llegada de los españoles hasta el siglo XVII y después vamos a ver otra sociedad que se va a conformar durante el siglo XVIII en adelante,
¿ya? El aspecto transversal de la sociedad colonial va a ser que sin importar cómo esté conformada socialmente, cómo esté conformada económicamente, se va a consolidar una sociedad que está muy jerarquizada, ¿ya? Eso significa que está como ordenada de mayor importancia a menor importancia, supuestamente. Y además de eso se va a ordenar de acuerdo al origen étnico. O sea, mientras más blanco era el color de piel de la persona y digamos, del miembro de la sociedad colonial, más alto estaba ubicado en la pirámide social de la época. ¿Ya? Mientras más oscura la piel, estaban hacia abajo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en primer lugar vamos a tener a los europeos y sus descendientes, ¿ya? En el primer tipo de organización social, ¿ya? Que va a estar conformado principalmente por los encomenderos, que son aquellas personas, o sea, aquellos españoles, nosotros vimos que tenían tierra, que tenían esta encomienda y que habían ganado por méritos de conquista o de guerra, a los que se le entregaba a un grupo de indígenas, ¿se acuerdan? Ya, esos son los encomenderos, van a ser como los que van a estar más arriba en la pirámide. En un comienzo de la conquista española en América Latina, ¿ya? Después vamos a tener ubicados a los vecinos, que también son europeos y son descendientes de los europeos, que estaban establecidos en una ciudad, ellos tenían permiso del cabildo, tenían un solar o una chacra, o sea, un lugar donde ellos vivían, cultivaban, tenían sus casas, ¿ya? Y los moradores, que eran los que habitaban y que estaban de paso por la ciudad, ¿ya? Después vamos a tener a los indígenas, que eran los indígenas encomendados, en primer, digamos, más alto que los mapuches, que eran estas personas que pertenecían, entre comillas, a los encomenderos, ¿ya? Habían otros indígenas que vivían en los pueblos de indios, ya donde los trasladaban a realizar diversas labores, como el lavado de oro, los llevaban a cultivar la tierra, la ganadería, servicio doméstico, ¿ya? Eh, no, si ya terminamos, chiquillos, no se preocupen los que vienen a la clase de matemáticas, terminamos ahora ahora ligerito. Así que manténganse, aguántenme un ratito, que ya me voy, ¿ya? Estaban protegidos por los abusos de los españoles y criollos, excepto cuando fue permitida la esclavitud indígena en Chile. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y después de los indígenas encomendados tenemos a los mapuches, que eran los indígenas libres que habitaban el sur del río Biobío, ¿ya? Los negros, entonces, que eran, digamos, lo que estaba más abajo en la estructura social, eran los que eran traídos del Perú, ¿ya? En esta época los negros eran muy escasos, el mayorazgo las vamos a ver la próxima clase porque ahora no alcanzamos, ¿ya? Los negros eran muy escasos y eran considerados como el que tenía un negro tenía estatus social porque eran muy caros. Ya acuérdense que los negros eran considerados que no tenían alma, que eran, o sea, para el español y para el europeo, la persona de raza negra era incluso inferior, como ellos consideraban a los indígenas, ¿ya? Y eran muy caros tenerlo. Entonces la persona que tenía un negro era una persona que tenía mucho poder, mucha plata, ¿ya? Ya, terminamos entonces. La sociedad colonial, después de esto, eso para mí son como el primer aspecto de la sociedad colonial. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando. Después vamos a tener otra pirámide donde los españoles van a estar en lo más alto de la pirámide y van a ocupar los cargos públicos, los más importantes, se van a ubicar en los más altos rangos del ejército y van a ser el grupo social dominante, no el mayor, no el más numeroso, sino que el dominante, ¿ya? Y eran parte de la aristocracia. O sea, eran como, ellos se consideraban a sí mismos lo más, ¿ya? Lo más que hay. La próxima clase es el lunes, chiquillos, que viene, ¿ya? Los criollos eran los blancos nacidos en América, eran descendientes de los conquistadores y ellos tenían cargos públicos también, pero eran de menos importancia que los españoles, ¿ya? Eran dueños de la tierra, dominaban todas las actividades productivas y eran parte de la aristocracia, pero tenían esta rivalidad con los españoles, ¿ya? Los mestizos, vamos a ver después, son los nacidos de la relación entre españoles e indígenas que dijimos delante, eran el grupo mayoritario de la sociedad colonial. Ellos realizaban muchas actividades comerciantes, artesanos, labradores, mayordomos, militares, de bajo rango, ¿ya? Pero eran considerados dentro de la sociedad colonial, ¿ya, chiquillos? No tenían participación en la vida política, pero sí podían trabajar en absoluta libertad. Ya había un sector de ellos que realizaba vagabundaje, que buscaba distintas alternativas de trabajo. ¿Ya? Y con esta diapositiva terminamos y me voy.
Los indígenas, entonces, que estaban más abajo de los mestizos. Acá tenemos la pirámide, chiquillos. Ustedes pueden ver los españoles, criollos, mestizos, indios y los negros al final, ¿ya? Los indígenas, entonces, consideraban solo los que habitaban al norte del Biobío, ¿ya? No eran considerados los mapuches que estaban hacia el sur. Su número había decaído notablemente por las enfermedades y las condiciones de trabajo a las que eran sometidos. Por lo tanto, las labores a las que antes realizaban los indígenas en este momento son cambiadas a los mestizos, ¿ya? Y finalmente, en la base de la pirámide tenemos a los negros, mulatos y zambos que mantenían su condición de esclavo, ya y eran utilizados principalmente para el servicio doméstico en las haciendas. ¿Ya, chiquillos? Ahí terminamos porque eso es lo que vimos, la pregunta que vimos hoy. Así que nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, como saben, me la hacen llegar por el grupo de Facebook. Y nos vemos, pues, chiquillos. Cuídense. Que estén bien.